salir de esa duda. Amén. Gracias. Pedimos la dirección del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir a esta casa, Señor, a alabarte y a bendecir tu nombre. Estamos agradecidos contigo, estamos, Señor, gozosos en tu presencia, porque reconocemos, Señor amado, que tú eres el Dios verdadero y que nosotros, Señor, somos tus hijos. Gracias te damos por los diferentes lugares y diferentes congregaciones donde están los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, que también se reúnan juntamente, Señor, en otras iglesias, a adorarte y a bendecirte y a escuchar tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios el cual nosotros esperamos, servimos, conocemos, creemos, Señor amado. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes a entender, a comprender, a estudiar juntamente, Señor, con nuestros hermanos, tu bendita palabra, Señor. Porque sobre todo, Señor amado, podrán estar, Señor, pensamientos en nosotros que no van conforme a tu palabra, Señor. Pero, Señor, queremos, Señor, que tu palabra sea la que nos hable, la que nos escudriñe, la que nos exhorte, la que nos corrija, la que nos discipline, Señor amado. En esta hora, bendito Dios, te pedimos, Señor amado, que hables, Señor, a nuestro corazón, abras nuestro entendimiento para que podamos conocer tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, tenemos todos San Juan 5:30. Vamos a hablar un poquito acerca de que yo creo que en su Biblia tiene como subtítulo ahí, Testigos de Cristo. ¿Cuántos tienen así? Sí, Testigos de Cristo. No, no Testigos de Jehová, ¿ok? ¿Perdón, hermano? Jesús y 4 testigos, así dice su Biblia. Bueno, pues vamos a ver. San Juan 5:30. Y leemos la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si leemos este versículo, ¿verdad? Y nos acordamos del contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto, si usted da una página para atrás, ¿verdad? Estábamos hablando sobre desde el capítulo 5, los milagros que empezó a hacer Jesucristo, y sobre cómo él mencionaba, ¿verdad?, que él era el Hijo de Dios. Acuérdese que los judíos de su tiempo les incomodaba mucho que Jesucristo dijera que Dios era su Padre. No es como en este tiempo que hoy nos oyen y todo el mundo dice, ¿verdad?, Papá Dios. Si usted vaya en la calle y se encuentra con un puertorriqueño tiene mucho esa frase, ¿verdad? Papá Dios. Si usted va, no sé, por cualquier calle y usted dice, Padre Cristo, dice, ¿verdad? Santo Padre, Padre Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que aún sin ser cristianos, pero tienen eso allá? Papá Dios, nuestro Dios, dicen. Y aunque ni vayan a la iglesia, y aunque no guarden la palabra, o aunque sean gente común y corriente, le llaman a Dios Padre. Pues en ese entonces era algo igual. Nadie se atrevía a llamar a Dios Padre de esa manera como Jesucristo llamaba a Dios Padre. Y los judíos se incomodaban. Llegaban a expresarse diciendo, este hijo de carpintero, que no su papá es José y su madre la María, ¿no? Y viene a decir que este es hijo de Dios. Era una blasfemia, era algo no mencionado.
Entonces, cuando Jesucristo hablaba sobre de la autoridad que Dios le dio al Hijo, en este caso hablaba de sí mismo, pues aún más los judíos se aterrorizaban de escuchar hablar lo que Jesucristo decía. Y este es el contexto de cómo, ¿verdad? Jesucristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No quiere decir que Jesucristo hacía las cosas como un robot, ¿verdad? Que solamente le daban una orden y él hacía. No está hablando de este caso, no está hablando que él no podía hacer las cosas por sí mismo, sino estaba hablando en sí lo que Dios le mandaba hacer. En este caso, aquí hay personas que trabajan limpiando casas. Si la jefa, si la señora de la casa le dice, Carmen, hoy quiero que limpies la planta de arriba, la cocina y el basement. Hoy no laves, hoy no planches, hoy solamente limpia acá, limpia allá. ¿Qué es lo que va a hacer Carmen? Carmen va a obedecer lo que la señora de la casa le está diciendo. Si la señora de la casa dice, Carmen, hoy solamente vas a lavar y planchar, Carmen va a hacer lo que la señora le dejó el trabajo que va a hacer. En este caso, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo de sus pecados. Jesucristo tenía un trabajo importante que hacer en la tierra. Dentro de lo que Él hacía, Isaías 61 dice que Él vino, ¿verdad?, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Él vino a sanar a los enfermos. Esta profecía se cumplía en Jesucristo, en este tiempo, porque desde antes que Jesucristo naciera en Belén de Judea, era el propósito, el plan de Dios, que Jesucristo viniera a salvarnos a nosotros. ¿Cuál era la prioridad de Jesucristo para el hombre? Que fuera sano aunque su alma se perdiera, o que fuera salvo para que ganara vida eterna. Ya nosotros hemos estudiado que la prioridad de Jesucristo era que el hombre fuera salvo de sus pecados, que el hombre fuera libre de la esclavitud del pecado. Él muchas veces, ¿verdad?, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Jesucristo hablaba de esta manera porque era el propósito para que el hombre no siguiera sus pecados. Esta era la voluntad de Dios para Jesucristo. Jesucristo no hacía las cosas porque Él quería, porque aquí mando yo, porque si yo vine, porque si yo soy hijo de Dios y yo, mira, puedo tener lo que yo quiera. No, Él no hacía para sí mismo. Él claramente aquí dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo dar mis cosas lo que yo quiero porque a mí me gusta o porque yo quiero, sino porque Dios, mi Padre, me mandó a hacer su voluntad. Él dice, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Claramente Jesucristo vino a cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Usted se acuerda lo que significa que es la palabra testimonio? Es testificar, hablar, dar prueba, dar constancia de lo que otra persona hizo. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que casi todos nosotros conocemos aquí una serie de la televisión, ¿verdad?, que hacen casos.
y en varias canales de televisión hay jueces, abogados que dan un veredicto, ¿sí? En este caso pues me refiero a Casa Serrano. Todos hemos visto Casa Serrano. Cuando la doctora va a hacer, ¿verdad?, un veredicto, tiene que oír una parte de la demanda y la otra parte de la contrademanda, ¿verdad? Pero en este caso muchas veces le da la razón al demandante y otras veces le da la razón al demandado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que cuenta? Yo creo que usted ya lo ha visto mucho. ¿Qué es lo que cuenta? Las pruebas, los testigos, las cosas, las evidencias, ¿sí? Cuando el demandante trae una prueba, trae una evidencia de lo que está diciendo es verdad, gana el caso. Pero si el demandante trae, ¿verdad?, más pruebas, más evidencias que el demandado, ¿qué hace? Gana el caso. En este caso, Dios estaba mandando como evidencia de Él mismo, como evidencia de que Él era el Padre, a Jesucristo, su Hijo. Jesucristo era la mejor evidencia de Dios. La palabra de Dios, ¿por qué usted cree que se llama palabra de Dios? Porque es la mejor evidencia que nosotros como cristianos tenemos. Tenemos como testigo ¿a quién? El testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí la palabra del Señor dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo empiezo a decir, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer milagros, pues mire, ¿qué quiere que yo le haga? ¿Qué prueba quiere que yo le dé para que usted crea que yo soy el Hijo de Dios? Jesucristo en ningún momento dijo eso. Al contrario, Él sanaba a los enfermos y le decía, no digas nada. Él no se hacía propaganda a sí mismo, como muchos de los cristianos. Hoy día se hacen propaganda. Y dicen, yo sano, yo hago, yo digo, todo lo que digo se cumple, yo soy profeta, yo soy esto. Se alaban, dan testimonio de sí mismos. Lo que Jesucristo hizo, Él dijo, si yo hablara de mi testimonio, si yo dijera las propias cosas mías, ¿verdad?, mi testimonio no fuera verdadero. ¿Cuántos de los que estuvimos aquí nos acordamos de cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Pues, ¿qué le parece si damos vueltas a las páginas en San Juan ahí mismo, en el capítulo 1? En su versículo 15, y ahí claritamente vamos a leer qué testimonio daba Juan el Bautista de Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí nosotros podemos ver en el 5, en el 5:32 que dice, otro, hablando de Juan el Bautista, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que daba de mí es verdadero. ¿Cuál testimonio daba Juan el Bautista? Que Jesucristo era el Hijo de Dios.
que el Padre, ¿verdad?, iba a enviar a Jesucristo. Vosotros, dice, enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí Juan el Bautista decía que él no era el Mesías. Si nosotros regresamos en las páginas de atrás que ya hemos estudiado, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Qué decía él? No. Pero muchos, dice aquí Jesucristo, se quisieron regocijar en él. Entonces, en el 1:8, en San Juan 1:8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, pero para que diese testimonio de la luz que es Cristo, vino él. ¿Cuál fue el propósito de Juan el Bautista? Su ministerio tardó muy poquito. Él bautizaba, ¿para qué? Para arrepentimiento. Juan el Bautista. Él vino, ¿qué? A enderezar el camino. ¿Para qué? Para que viniera Cristo. Aquí Juan dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros un tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, den testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas él hacía? ¿Cuáles eran esas obras? ¿Qué obras él hacía? Que demostraban que él era el Hijo de Dios. Él hacía cosas que ninguna otra persona se atrevía a hacer. Usted se acuerda que en el capítulo anterior, en el 4, nosotros vimos que él sanó a un paralítico en el día de reposo. Pues él hacía cosas que los demás no se atrevían a hacer y que aún no podían hacer. Todos lo miraban como un profeta, todos lo miraban como un milagrero y querían eso de Jesús. Una profecía, un milagro. ¿A usted no le suena parecido eso hoy en día? ¿Quién de nosotros no quiere que le diga lo que va a pasar con nuestra vida y quiere que nos sanen todas nuestras enfermedades? ¿Quién? Todos queremos estar sanos. Todos queremos un milagro. Todos queremos una palabra. En el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Aquí Jesús estaba hablando bien duro para las personas que lo estaban escuchando. Muchas veces dicen, ay, qué duro predica esta hermana, o qué duro predica esa hermana. Pero si usted se da cuenta que Jesucristo no predicaba suavecito, Él le decía a los judíos,
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo: ¿cómo me conocen ustedes a mí? ¿O cómo creen conocer a Dios y no me conocen a mí? Dice en el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Me gusta la versión que tiene el hermano Luis, que dice: a ustedes les gusta estudiar la palabra porque creen que ahí tienen vida eterna, ¿verdad? ¿No es esa misma palabra que nosotros escuchamos? ¿A ustedes por qué les gusta estudiar la palabra? Porque en ellas encontramos la vida eterna. Los judíos les dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, mis amados hermanos, los judíos eran bien estudiosos de la ley de Moisés. Y ahí todo lo que la ley de Moisés decía, los escritos, los manuscritos, todo lo que los rollos decían, hablaban de Jesucristo. Pero tan extraordinariamente, estos hombres no sabían quién era Cristo. ¿Por qué? Escudriñando la palabra y leyendo las cosas que iba a hacer Jesús. Cuando llegó Jesús, esta gente no vio. Pero aún Jesús le dice: lean la Biblia. Lean la Biblia porque ahí está escrito de mí. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha pasado a nosotros mismos? Y a veces hasta oramos y decimos: amamos tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Queremos oír tu voz. Habla, Jehová, que tu siervo oye. A veces escuchan así. Pero el día que viene Jehová y habla, dicen: es un mentiroso, es un falso, es un esto, es un otro. Pedimos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla, no creemos. Pero ¿cómo vamos a creer, hermanos, si no conocemos la palabra? Si alguien viene aquí y les lee un versículo, como muchas veces hemos puesto estos ejemplos, siembra. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Cuántos quieren recibir más del Señor? No, pues todos. Pues tienen que sembrar. Pero no tienen que sembrar poquito, tienen que sembrar mucho. Y usted tiene en el banco dinero y aún así tiene que sembrarlo. Y Él nos habla. Y nosotros creemos que es lo que la Biblia dice y nos engañan. Y a ellos sí les creemos. ¿Por qué? Porque lo que queremos son cosas materiales. Ellos saben cómo hablar a nuestros sentidos, porque es lo que nosotros queremos. ¿Cuántos quieren dejar de trabajar y vivir como ricos? ¿Cualquiera? Pero no te dan todo el consejo cuando dice: el que no trabaje, no come. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos al oír la palabra de Dios. ¿Te lo leen de la Biblia? Sí, te lo leen de la Biblia. Pero en realidad lo que te están diciendo es así como te lo están predicando. ¿Estudiaste la Biblia para decir sí, amén? Porque tal vez tú estás oyendo algo que te está llegando a tus sentidos y dices amén, amén, amén. Pero realmente, ¿estudiaste tú la Biblia para decir amén?
Es ahí el problema donde muchas veces caemos en el error. Caemos en el error porque no conocemos las Escrituras. Oímos predicar a alguien, analizamos la predicación y decimos, eso no es lo que dice la Biblia. A nosotros nos tocó ir una vez a un aniversario que nos invitaron en una iglesia y sirvieron la Santa Cena en ese día y decían, hermanos, tomemos la Santa Cena, porque cuando tomamos la Santa Cena es para agarrar fuerzas físicas. Y todos ahí decían amén. Y nos miramos, el hermano Luis y yo, ¿dónde dice en la Biblia eso? ¿Te lo leí? ¿Cómo que tomando la cena agarra uno fuerzas físicas? Es como una pregunta que el hermano Tomás le digo yo, ay, tengo sueño. O a veces yo digo, ay, tengo sueño, pues descanse, pues duerma. Porque ¿cómo se quita el sueño? Durmiendo. ¿Cómo se quita el cansancio? Descansando. Pero muchas veces, hermano, no conocemos las Escrituras. Y si nos engañan, no tiene mucho la culpa el que predica, sino el que se la cree. Los dos, ambos son culpables y ambos van a dar cuenta ante nuestro Señor y Padre Celestial. No vamos a llegar al cielo con una excusa de decirle, ay, Dios mío, es que yo no sabía. Ahí estaba la Biblia, pero nunca la leí, pero nunca la entendí. Entonces, ¿esa va a ser una buena excusa para darle ante Dios? No. Por eso hay maestros para que te enseñen. Por eso hay pastores para que prediquen. Por eso hay hermanos para que te ayuden. ¿Sí o no es el propósito de nosotros? Estudiar la palabra para enseñar a otros. Entonces, Jesucristo les decía, escudriñen las Escrituras, escudriñad la Biblia, ahí habla de mí. Así le dijo, escudriñad las Escrituras en el 39, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Jesucristo nunca agarró gloria de los hombres. A Jesucristo por alimentar a más de 5,000 hombres, a 5,000 hombres y mujeres y niños, ¿se acuerdan? Con los 5 panes y los 2 peces, ¿se acuerdan? La multiplicación. ¿Qué es lo que hicieron el pueblo, los judíos? ¿Qué hicieron? Lo buscaron y le dijeron, maestro, ¿dónde estabas? Te buscábamos. Querían coronarlo como su rey. Querían tenerlo como el Señor, como el Salvador. Hosana le gritaban. Hosana quiere decir sálvanos. Sálvanos de la esclavitud de Roma. A Jesucristo lo veían como el grande. Nunca como el Hijo de Dios. Son muy pocos los que lo logramos mirar como el Hijo de Dios. Pero le querían dar la gloria del hombre. Pero él nunca agarró la gloria para sí mismo. Nunca se le subió el orgullo, como a muchos hijos de Dios hoy en día reciben vanagloria. Una vanagloria es algo que tú no te mereces, es vano. El único que merece la gloria es Dios. Usted dice, bueno, ¿y qué es gloria? Alabanza, honra de los hombres, reconocimiento de los hombres. ¿A cuántas personas no he escuchado que dicen, ay, hasta no les cabe en la boca, mi pastor? Mira, hermano, el pastor se va a salvar igual que usted. Ay, mi apóstol.
El apóstol no lo necesita usted para predicarle y usted para que le enseñe. Lo mismo. Nadie es más salvo que nadie. Todos somos hijos de Dios, solamente que a Dios nos puso en diferentes lugares, a unos para enseñar, a otros para ser enseñados, a unos para alabar a Dios y otros para enseñarle a los así. ¿Cómo se debe hacer? Aunque en todos debe estar ese espíritu de adorador, pero no todos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dice: mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. Les hablan la palabra de Dios, no la creen. Pero viene cualquier cuentero, cualquier testimonero, a ese sí le crees. ¿Por qué Jesucristo enfatiza aquí del verdadero testimonio? De que Él estaba siendo como la verdadera evidencia que Dios había enviado a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos escuchado testimonios? Y muchos han creído en el Hijo de Dios por el testimonio de una persona. Pero al venir a los pies de Dios por un testimonio, que todos los días quieres escuchar un testimonio diferente. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona se convirtió, nació de nuevo en un concierto de rock cristiano. Supongamos. ¿Qué tienes que darle a esta persona para mantenerla en los caminos de Dios? Rock. Rock el viernes, rock el domingo, rock en los jóvenes, rock en donde quiera. Porque así. No, yo nací, yo me convertí en un concierto de rock. Yo quiero rock. Y arriba el rock. Si una persona se convierte en un concierto de alabanza, ¿qué es lo que tienes que hacer para mantener a esa persona? Concierto. ¿Y es concierto la del Evangelio? Si una persona se convirtió en una comida, no, pues comida, siempre tiene que ser lo mismo para mantenerlo a la persona en. Por eso usted cuando vaya a predicar, predique la palabra, para que se mantenga en la palabra y no se mantenga nada más en lo superficial. Un ejemplo, si usted dice, vamos a hacer la iglesia aquí, vamos a juntar comida para darle, usted va a mantener a la gente por la comida, usted va a mantener a la gente por los zapatos, por la ropa, por lo que usted le dé. Pero cuando usted le da la palabra, usted va a mantener a la gente por la palabra. Porque acuérdese que la gente quiere ver, quiere sentir, quiere oler, quiere tocar, quiere gustar, quiere. Y eso es lo que usted lo va a mantener. Si una persona está acostumbrada, por ejemplo, a oír testimonio y dar testimonio, y todo es testimonio, y viene aquí y dice, no, aquí no dan parte para los testimonios, no, pues yo me voy. Porque para mí el testimonio es importante. No, aquí no dan comida, no, yo me voy, porque de donde yo vengo nos dan comida. Solamente le digo una cosa, la Biblia dice eso, al contrario. Dice que el Evangelio de Dios no es, el reino de Dios no es comida ni bebida. No podemos dar algo que no va a llenar a la gente en su espíritu, que no va a mantener a la gente en su espíritu,
en su aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer? 44. Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Ustedes se hablan bien del uno del otro. Ustedes reciben gloria del uno del otro. Yo te exalto, tú me exaltas. Yo te digo cuán grande tú eres. Tú me dices, ay, qué buena tú eres. Ay, cuánto sabes. Ay, pero qué hermoso predicas. ¿Buscas gloria de qué? Uno del otro. Buscas exaltación uno del otro. Aquí claramente Jesús les dice, ¿cómo podéis vosotros creer en el Hijo de Dios? Pues recibís gloria uno de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. ¿Qué tú quieres? ¿Que te reconozcan aquí en la tierra? ¿Que te honren? ¿Que te den gloria aquí en la tierra? ¿O prefieres recibir el reconocimiento de Dios? Que Dios te reconozca por quién tú eres. ¿Quieres que Dios te reconozca y tú al único que reconoces es al cantante, al apóstol, al pastor? Es mejor que Dios te reconozca porque vienes diariamente a su presencia y no porque tú vayas a reconocer a una persona que ni siquiera gloria ni honra merece. Todo aquel que busca gloria de los hombres tendrá, pero nunca la gloria de Dios. No penséis que yo voy a acusaros. Jesús les decía, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Cuando yo estaba leyendo aquí, yo dije, carambas, ¿verdad? Uno dice, Moisés habló de Jesucristo y hay a buscarle, ¿verdad? Pues vamos a ver en Deuteronomio 18, déjame ver. Sí, Deuteronomio 18. Y ahí nos damos cuenta por qué Jesús le dijo a los judíos, ustedes no crean que yo voy a acusarlos, hay otro que los acusa, Moisés. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque los judíos reconocían más a Moisés. Y si aún Moisés, a quien ellos reconocían, Moisés habló de Cristo, o sea, ¿cómo se les pudo haber pasado a los judíos, verdad? Deuteronomio 18, 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien de lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, que le estaba diciendo Moisés, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere esta es palabra de Jehová que no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de mí. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios le dijo a Moisés, te levantaré un profeta entre tus hermanos y a este oirás. ¿De quién está hablando ahí? Pero ¿cómo vamos a saber si el profeta está hablando, verdad? Si este profeta habla y las palabras se cumplan, oílo, porque es palabra de Dios. Pero si tal profeta habla y no se cumpliese, ¿qué dice? No tengas temor de él. A ti te pueden decir, hermano, hasta te pueden maldecir porque te fuiste de la iglesia, porque qué sé yo, que te va a caer la maldición de no sé qué, que vas a tener problemas, qué, por qué. Pero si esa palabra no se cumple, tal profeta, no tengas temor de él. No lo hay. Pero si el profeta te hablare, y se cumpliese, ahí sí. Porque Jesucristo era ese hombre a cual iba a levantar. Y aún más, pues reiterando esta palabra en Hechos 3:22 dice, Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y en Hechos 7:39, para terminar ahí, Hechos 7:39, dice, vamos a leer desde el 35. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí en el 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios en medio de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí fue donde ellos fabricaron un becerro de oro. Moisés, de los escritos estaba que Moisés había hablado de Jesús. Por eso es que Jesús le dijo a los judíos, si ustedes conocen las escrituras, ¿cómo puede ser que esas escrituras tan sagradas que ustedes tienen hablan de mí y no saben quién soy? ¿No me reconoces? ¿Cómo se quedó esta gente? Muchas veces, hermano, no nos quedemos hasta aquí. Usted dice, no tengo tiempo para estudiar la Biblia.
Hermano, sí tiene. Si hay tiempo para ver la novela, hay tiempo para estudiar la Biblia. Yo le digo una cosa, como una vez que mi mamá me dijo, ay, pero ¿cómo es que Luis puede decir eso? ¿Verdad? ¿Es malo ver la novela? Explíquelo bien en su corazón. Usted dirá sí, usted dirá no. Usted la verá, usted no sé. Pero, ¿es malo no leer la Biblia? Ahí contestaron más. Ahí sí. Porque si se supone que somos hijos de Dios, porque si se supone que somos cristianos, ¿qué lee un cristiano? La palabra de Dios, la Biblia. ¿De verdad? ¿La leerá? Ponga usted que la lea, pero no la entiende. Es ahí donde escudriñar, la palabra escudriñar la busqué en el diccionario, quiere decir examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente cada una de las circunstancias. Puede que sí la leamos, pero no la escudriñamos. ¿Y qué le dijo Jesús a los judíos? Ustedes la leen nomás. ¿Ahora qué? Averigüen. Escudriñen. Y esto no solamente Jesús se lo dijo a los judíos, yo creo que esta palabra es para cada uno de nosotros igual. Escudriñen, hermanos. Lean, busquen, para que no sean engañados. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios no va a haber excusa de decir, es que el pastor aquel me predicó o la hermana aquella así me dijo. Pero yo te dije en la Biblia, es de ti escudriñar las escrituras, es de ti buscar y aprender. ¿Tienes una pregunta? Ve con el hermano Luis, ven conmigo, estudiemos juntos la Biblia, escudriñemos las escrituras. ¿No entiende qué quiere decir una cosa, una palabra? Búsquenla en el diccionario. No es pecado buscar una palabra en el diccionario. Si usted escucha una palabra en la calle y usted dice, no sé qué significa la palabra positivo, voy e investigo en el diccionario y es un contundente sí. Positivo quiere decir sí. Pero tal vez usted no sabía. Tal vez usted no conozca una palabra en la Biblia. Búsquela en el diccionario y ahí le va a explicar. ¿Usted no entiende la Biblia? Búsquese una Biblia de traducción lenguaje actual y ahí la va a entender mejor. Pero para escudriñar las escrituras no hay excusa. Amén. Eso se lo dejo a su conciencia de cada uno de ustedes, hermanos. Y por favor, seamos cuidadosos. Hay a veces que nosotros nos evidenciamos claramente cuando nos vamos de aquí y la Biblia la dejamos aquí y al otro domingo, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejé? Seamos cuidadosos, hermanos. Tal vez usted tiene una Biblia en su cuarto, qué bueno. Delante de Dios no nos vamos a excusar. Puede dejar la Biblia aquí, tal vez tiene una Biblia allá arriba o en la casa. Como nosotros, yo sí le puedo decir esto. En nuestra casa tenemos una computadora donde tiene varias Biblias, ¿verdad? De diferentes traducciones. En las tabletas tenemos una Biblia de diferentes traducciones. Si usted no quiere hacer lo mismo, puede hacerlo, no es pecado. El pecado es que a veces uno desconozca quién es nuestro Dios y después andemos haciendo cosas ilícitas. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a pedirle a Dios su sabiduría. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. En los proverbios, tú nos hablas claramente, Señor amado, y nos dices, para adquirir sabiduría y consejo, para dar sagacidad, para tener entendimiento, para conocer tu temor, hay que escudriñar tu palabra, Señor amado. Para que nosotros, Señor amado,
conozcamos realmente tu voluntad. A veces suena tan bonito que nos digan o que nos escriban un versículo como el de Josué. Cuando tú le dijiste, Señor amado, no se aparte de ti este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche, y hasta colgamos una, tal vez hasta en nuestro cuarto está qué sé yo, un escrito, un cuadro, un colgante. Escudriña las escrituras o no se apartará este libro de la ley, en él meditarás de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, para que hagas prosperar tus caminos, y a lo mejor eso está hasta letras más grandes, y todo lo que hagas prosperará. Pero muchas veces, Señor amado, no lo hacemos. Esta palabra muchas veces nos desnuda, nos confronta, nos habla, y eso es lo que queremos, Señor amado. Que tu palabra nos confronte, que nos hable, que nos regañe como si así lo queremos ver, para que nosotros podamos encaminarnos en tu camino correcto, en tu palabra correcta, Señor amado. Y el día de mañana no ser engañados como proféticamente está escrito en tu palabra, que vendrán muchos Cristos y engañarán a muchos, y si fuere posible, a los escogidos. ¿Por qué, Señor? Porque no conocemos tu palabra. Pero cuando conozcamos tu palabra, Señor, entonces venga un hombre a predicarnos cosas que no están escritas, rápidamente vamos a saber que es un falso. Así, Señor amado, queremos que tú nos hables. Háblanos, Señor. Queremos escucharte y corregir nuestro caminar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.